Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. Seguimos dentro del bloque 4, cinemática, estamos en la parte de física y hoy vamos a tratar lo que sería la magnitud física, la velocidad. ¿De acuerdo? Bien, antes de comenzar a hablar de la velocidad y de los tipos de velocidades, vamos a hacernos algunas preguntas. Vamos a hacer un planteamiento. Fijaros, supongamos que tenemos dos muchachas, dos chicas, Ana y María, que parten del mismo punto en una calle y que caminan hacia la derecha, ¿de acuerdo? Pasados 15 segundos, Ana recorre una distancia mayor que María y nos pregunta cuál se movió más rápido de las dos. Evidentemente, cuando nosotros nos hacemos este planteamiento, decimos, oye, si en 15 segundos Ana recorre más distancia que María, es que ha ido más deprisa, ¿de acuerdo? O sea, la que se ha movido con más rapidez será Ana. Ahora bien, si ambas terminan su recorrido en el mismo punto y Ana ha tardado 2 segundos en llegar, mientras que María lo hace en 5, nos vuelven a preguntar quién va más rápido de las dos. La respuesta es obvia, ¿no? Si Ana tarda 2 segundos y María en ese mismo recorrido, porque acaban las dos en el mismo punto, tarda 5, es porque Ana se ha movido más deprisa. En definitiva, en ambas situaciones para nosotros la respuesta ha sido obvia, ha sido sencilla. Pero sin saberlo, estamos hablando de la velocidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es la velocidad, por tanto? La velocidad es una magnitud física, una propiedad física que mide la variación de la posición de un objeto por unidad de tiempo, con respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar dos tipos de velocidades, la velocidad media y la velocidad instantánea. Vamos a empezar con la velocidad media. Se habla de velocidad media. Aquí aprovecho para decir que durante todo el desarrollo voy a expresarlo vectorialmente, la velocidad, puesto que es una magnitud vectorial, aunque en los ejercicios veremos que en una sola dirección pues podemos trabajar en módulo con la velocidad, pero no quiero dejar de insistir en que la velocidad es una magnitud vectorial. Repito, mide la variación de la posición en un intervalo de tiempo grande, y cuando hablo grande no hablo de horas, hablo de un intervalo relativamente pequeño, como puede ser, por ejemplo, 1, 2, 3 segundos, es decir, ¿de acuerdo? Un intervalo de tiempo apreciable. La unidad en el sistema internacional, como podemos deducir de la expresión que ahora voy a analizar, es si la posición se mide en metros y el tiempo en segundos, pues será el metro por segundo. Aquí tenemos representado lo que estamos diciendo. ¿Qué mide la velocidad media? La variación de la posición, es decir, la diferencia entre la posición en un instante menos la posición que tenía inicialmente, dividido por el intervalo de tiempo inicial y el tiempo que ha transcurrido, ¿de acuerdo? Ese intervalo de tiempo que ha transcurrido, ¿vale? Nos hacemos ahora una pregunta muy simple. Si en un paseo una persona desarrolla una velocidad media de 2 metros por segundo, ¿eso qué quiere decir? ¿Que ha ido siempre a 2 metros por segundo? Es decir, que por cada segundo que ha pasado ha avanzado 2 metros. Hombre, la respuesta obvia es no. Si nosotros salimos de un paseo, nos encontramos a un amigo y nos paramos a hablar con él. Ahora nos despedimos y seguimos andando. Andamos un poquito más deprisa. Llegamos a un semáforo y nos tenemos que parar porque está en rojo. ¿De acuerdo? Se pone en verde y pasamos. ¿De acuerdo? Nos damos cuenta que llegamos tarde a la tienda y vamos más deprisa. Es decir, durante todo ese proceso, ¿de acuerdo? Todo ese paseo, la velocidad, nosotros no nos hemos ido moviendo al mismo ritmo. ¿De acuerdo? Entonces pasamos a analizar lo que es el otro tipo de velocidad, velocidad instantánea, que mide la variación de la posición, pero en un instante determinado, ¿de acuerdo? Y por tanto la variación de tiempo tiende a cero. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nosotros hacemos un viaje de una ciudad a otra en coche, podemos calcular, sabemos qué tiempo hemos tardado y qué distancia hemos recorrido. Miramos el cuenta-kilómetro. Si dividimos ese valor, ¿de acuerdo?, lo que tenemos es la velocidad media a la que hemos ido. Pero eso no quiere decir que durante todo ese camino, por ejemplo, si ha sido 100 km por hora, por cada hora ya hemos recorrido 100 kilómetros. La velocidad instantánea será la que marque en cada instante el cuenta-kilómetro del coche. Y como sabemos, pues no siempre vamos a la misma velocidad. ¿De acuerdo? Una vez puesto este ejemplo tan simple, vamos a la definición de velocidad instantánea. ¿De acuerdo? Mide la variación de la posición para un instante concreto. ¿De acuerdo? Eso matemáticamente es hacer el límite
del incremento de la variación de la posición del desplazamiento con respecto al tiempo. Es decir, llevar al límite la velocidad media. Pero claro, los límites son funciones, son operaciones matemáticas que todavía no habéis manejado. ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que no podáis entender lo que significa lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, vamos a verlo con un ejemplo muy fácil. Nosotros vamos a calcular la velocidad media de un objeto cuya ecuación del movimiento es r igual a t cuadrado i, ¿vale? R vector, ¿vale? Posición, ecuación de la posición, y se está moviendo a lo largo del eje x como está representando el unitario i, ¿de acuerdo? Y lo vamos a calcular entre varios instantes, fijaros, desde el instante t igual a 1 segundo al instante t igual a 2, desde el instante t igual a 1 segundo al instante 1,5, del instante 1 segundo a 1,1, de 1 a 1,01, es decir, fijaros cómo el intervalo de tiempo, como ahora vamos a ver en una tabla, cada vez es más pequeño. Es decir, estamos haciendo el intervalo de tiempo cada vez más pequeño. Bien. Tenemos la fórmula de la velocidad media y tenemos nuestra tabla, ¿vale? Aquí en la tabla no he representado la posición vectorialmente, por lo que os he dicho, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar en una sola dirección y vamos a trabajar, en la mayoría de los casos, pues vamos a trabajar en módulo y esto es lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos al primer caso. Dijimos que era tiempo inicial 1 segundo, tiempo final 2. 2 menos 1, 1. El intervalo de tiempo es 1. La posición inicial, según la ecuación, sería, si el tiempo inicial es 1 segundo, 1 al cuadrado es 1. Y si el tiempo final es 2, 2 al cuadrado es 4. Si yo hago la diferencia entre la posición final y la inicial, pues lo que me va a quedar es 3. Si yo divido el intervalo, o sea, la variación de la posición con respecto a la variación del tiempo, aquí está, 3 entre 1 me sale 3. Es decir, que la velocidad media que ha llevado ese objeto entre el instante 1 y el instante 2 segundos es 3 metros por segundo. En el resto de los casos vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir los valores y vamos a hacer los cálculos de la posición final y el intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la variación de la posición y vamos a hacer el cálculo. ¿De acuerdo? Pero fijaros cómo cada vez el intervalo de tiempo lo estamos haciendo más pequeño. Es decir, estamos llevando el intervalo de tiempo al límite en que su valor sea 0. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos viendo aquí? Que a medida que hacemos cada vez el intervalo más pequeño, la velocidad media pasa de 3 a 2,5, a 2,1, 2,01, 2,001. Si yo os preguntase, bueno, ¿y si el intervalo de tiempo en lugar de ser 2,001 fuese 0,00002, por ejemplo, o 0,00001? ¿Qué pasaría? Que la velocidad media cada vez sería más pequeña, pero lo importante es que, como veis, se está aproximando al valor de velocidad 2 metros por segundo. ¿De acuerdo? Es decir, que cada vez que el intervalo de tiempo se hace más pequeño, el valor de la velocidad va a ir tendiendo a un valor de velocidad media que es 2. ¿De acuerdo? Pero matemáticamente eso nos va a generar un problema. Fijaros lo que acabamos de decir. Si el intervalo de tiempo inicial y final coincide, 1 segundo. 1 segundo, realmente, ¿qué estoy haciendo? Calcular la velocidad en el instante 1 segundo. Es decir, si volvemos aquí, diríamos, pues entonces ya sabemos que la velocidad en el instante 1 segundo va a valer 2. Ya he calculado la velocidad instantánea. Pero claro, vuelvo a repetir que matemáticamente tenemos un problema porque estaríamos haciendo esta operación. Y matemáticamente no está definido dividir por 0. ¿De acuerdo? O sea que esta operación no está definida, no tiene sentido. Aquí entra lo que se conoce como el límite. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Matemáticamente, lo que vamos a hacer es ese mismo cálculo, el cociente de la variación de la posición con respecto al tiempo, pero llevando al límite que el incremento de tiempo tiende a 0. Es decir, nosotros la variación de tiempo va a ser cada vez más pequeña, pero sin ser 0. ¿De acuerdo? Bien, esa sería la definición, la expresión matemática de la velocidad instantánea, ¿de acuerdo? Y, como hemos visto anteriormente, la velocidad media. Pero, para cuarto de eso, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar en cuarto movimientos rectilíneos. ¿De acuerdo? Y
en el que el móvil se mantiene, en la mayoría de los casos, con velocidad constante. Con lo cual, la velocidad media y la velocidad instantánea es la misma, ¿de acuerdo? Con lo cual no vamos a tener ningún tipo de problema. Pero bueno, por lo menos creo que con este sencillo ejemplo podéis entender qué es la velocidad instantánea, si la velocidad que lleva un objeto en un instante concreto, y cómo matemáticamente se haría. ¿De acuerdo? La definición matemática sería esta, sería la aplicación de un límite, pero evidentemente todavía no habéis visto límite. Cuando veáis límite, pues lo entenderéis mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien. Continuamos recordando que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿De acuerdo? Entonces yo os hago una sencilla pregunta. Si estamos en una carretera y está circulando un coche, ¿nos apartamos? Esa es la pregunta. Recordar que siempre a las preguntas hay que responder con los datos que se nos dan, ¿de acuerdo? Entonces, mi respuesta sería, a mí me falta información. ¿Por qué me falta información? Pues porque ese coche puede estar en el sentido, ¿de acuerdo? Puede estar circulando por esa carretera, pero en sentido contrario. O puede estar alejándose de mí, ¿de acuerdo? O puede haber pasado por el punto en el que yo me encuentro y estar alejándose, ¿de acuerdo? Es decir, a mí me falta información para responder a la pregunta. Evidentemente, seguramente todos habréis pensado fácilmente, decir la respuesta obvia, yo me quito y fuera, ¿no? Así evito el problema. Pero recordar que a la pregunta hay que responder con la información que se nos da, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues claro, la respuesta es que la velocidad es una magnitud vectorial. Es decir, cuando yo indico que un automóvil va a 80 km por hora, no basta con decir eso. Es decir, cuánto vale su módulo, sino que además hay que indicar, y su unidad, etcétera. Sino que además hay que indicar por qué carretera va, su dirección, si se acerca, si se aleja, ¿de acuerdo? El sentido, es decir, la velocidad es una magnitud vectorial. Repito, en este caso, en cuarto de eso, nosotros vamos a estudiar movimientos rectilíneos, la trayectoria recta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la dirección del movimiento siempre va a coincidir con la trayectoria. Nosotros vamos a indicar en nuestro sistema de referencia, con el signo o con una flecha indicando cuál es el sentido, si es positiva o es negativa, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un par de ejemplos muy sencillos. Fijaros en la imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos un sistema de referencia, ¿de acuerdo? Sentido positivo, eje X para acá, sentido negativo del eje para allá, ¿de acuerdo? Recordar que cuando nos movemos en una sola dirección podemos coger el eje cartesiano que queramos. Normalmente cogemos el eje X para movimientos horizontales y el Y para los verticales. Vamos a fijarnos en el coche. Fijaros el sentido de movimiento del coche. El sentido de movimiento del coche es siempre a favor del sistema de referencia. ¿Veis? El sistema de referencia, su sentido positivo va hacia allá y el coche se está moviendo a favor. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Al moverse en el sentido positivo, la velocidad siempre será positiva. ¿De acuerdo? Bien. ¿Pero qué le ocurre al camión? Que el camión se está moviendo en la misma dirección, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la velocidad con la que se mueve el camión será siempre negativa. ¿De acuerdo? Si hubiésemos cambiado el sistema de referencia, por eso he dicho que el sistema de referencia es muy importante, si el sistema de referencia lo hubiésemos puesto al revés, si sentido positivo para acá y sentido negativo para allá, pues el coche se movería con velocidad negativa y el camión con velocidad positiva. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora a ver un par de ejercicios de ejemplo que no son de cálculo numérico, son de razonamiento, son cuestiones en las que hay que analizar la situación. Vamos al primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice, Juan mide el movimiento de un camión y dice que se mueve a menos 10 metros por segundo. La primera cuestión que nos hacen es si es esto posible y qué significa ese signo. ¿Vale? Bueno, la respuesta es evidente. La velocidad es una magnitud vectorial. Recordemos, módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, evidentemente, la respuesta es perfectamente posible. Aquí tenemos la representación de lo que nos están diciendo. O sea, aquí tenemos a Juan, que plantea un sistema de referencia y está mirando al camión. El camión se está moviendo en esta dirección, pero se está moviendo hacia Juan. Es decir, se está moviendo en el sentido negativo del eje. Por lo tanto, la velocidad que lleva el camión es negativa. Efectivamente, la respuesta que da Juan es perfectamente posible, en función del sistema de referencia que él ha planteado. ¿De acuerdo? Vamos a la segunda cuestión. La segunda cuestión nos dice, María dice
que ese mismo camión se mueve a 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Es posible. Fijaros que la única diferencia es el signo. Aquí hemos explicado en el apartado A por qué el signo es negativo. Va en contra del sistema de referencia. ¿De acuerdo? Pero vamos a lo que dice María. María plantea una situación que también es posible. ¿De acuerdo? ¿Vale? Fijaros, yo voy a poner a María en el mismo sistema de referencia que Juan. Solo que María, en lugar de estar mirando hacia el camión, es decir, su sistema de referencia positivo sea hacia acá, ¿vale? Está mirando en contra del sistema de referencia que había planteado Juan. ¿De acuerdo? Está de espaldas al camión. Entonces, para María, el camión se está moviendo a 10 metros por segundo, pero su valor es positivo porque va a favor del sistema de referencia. Aquí os he representado en rojo el sistema de referencia correspondiente a María y en negro el de Juan. ¿De acuerdo? O sea que María y Juan, ambos estarían dando una respuesta correcta, solo que la diferencia entre uno y otro es que María expresaría la velocidad en positivo y Juan en negativo por el sistema de referencia elegido. Esa sería una posibilidad, que los dos estuviesen en el mismo sistema de referencia. Pero también existe una segunda posibilidad, y es que María y Juan estuviesen ambos a una determinada distancia y los dos se estuviesen mirando. ¿Veis? Juan plantea el mismo sistema de referencia que vimos antes. Por lo tanto, el camión va en contra de su sistema de referencia, sería negativo. Mientras que María plantea el sistema de referencia al contrario, en sentido contrario al de Juan. Para ella el camión se está moviendo en su sentido positivo del eje. Por lo tanto, el valor es positivo. Además, insisto, que el valor numérico 10 es el mismo, porque el módulo de la velocidad es siempre el mismo, independientemente del sistema de referencia que yo coja. ¿De acuerdo? La longitud de la flecha, recordar en vídeos anteriores que era un vector, la longitud de la flecha es la misma, independientemente del sistema de referencia planteado. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice, Sonia dice que se mueve a 36 km por hora. ¿Es posible? Pues perfectamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque aquí lo que tenemos es que la velocidad está expresada en otras unidades. ¿De acuerdo? 36 km por hora, 10 metros por segundo. Si nosotros hacemos un cambio de unidad, no vamos a expresarlo aquí, veremos que 36 km por hora se corresponde a 10 metros por segundo. Es decir, Sonia está diciendo que la velocidad en módulo es la misma que la que plantea María, que plantea Juan. Su signo será positivo porque el sistema de referencia que ha planteado tendrá el mismo sentido, misma dirección y mismo sentido que el que plantea María. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta es perfectamente posible, porque el módulo de velocidad es el mismo, solo que está expresado en otras unidades. Vamos al último caso, que es el caso que plantea Andrés. Andrés plantea que se mueve a menos 15 metros por segundo. Y aquí esto ya es imposible que sea así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que os he dicho antes, el módulo, ¿de acuerdo?, de la velocidad es siempre el mismo. ¿De acuerdo? Y aquí los módulos de ambas velocidades, 15 y 10, son diferentes. Por lo tanto, si la medida que ha dado Juan es la correcta, la de Andrés no puede ser correcta. ¿De acuerdo? Porque el módulo de la velocidad es distinto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio. Aquí nos dicen que tenemos un barco, lo estoy representando aquí, ¿veis? Tenemos un barco que circula con una velocidad constante de 4 metros por segundo. Pasa por un acantilado donde se encuentra un pescador. Aquí tenemos el pescador. ¿De acuerdo? Bien. Perdón, aquí. Tenemos el pescador. En la cubierta del barco hay un niño que circula con una bicicleta, aquí está, en la misma dirección y sentido en la que se mueve el barco. ¿Veis? 18 km por hora, nos dicen, y 4 metros por segundo. Y nos pregunta qué velocidad lleva la bicicleta en función del pescador y del pasajero. Que demos una respuesta. Evidentemente, si nosotros nos fijamos en el pescador y en el pasajero, podemos observar claramente que el pescador dirá, un momento, bueno, empecemos con el pasajero que parece más evidente. La bicicleta se está moviendo con respecto a mí, que voy montado en el barco,
y que me muevo con el barco a 18 km por hora. De mí se está alejando a 18 km por hora. Pero para el pescador, la bicicleta se está moviendo a la velocidad que lleva más la del movimiento del barco. Es decir, la velocidad que lleva la bicicleta será la del barco y la de la bicicleta. Es decir, para el pasajero va a una determinada velocidad y para el pescador su velocidad será mayor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hay que sumarle a la velocidad del barco la velocidad de la bicicleta. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la velocidad verdadera? Pues los dos tienen razón. Los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque estamos planteando sistemas de referencia diferentes. ¿De acuerdo? Además, no estamos planteando dos sistemas de referencia quietos. Estamos hablando de dos sistemas de referencia diferentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado para ambos será diferente. ¿De acuerdo? ¿Eso quiere decir que uno se está equivocado y otro no? Pues no. Los dos, evidentemente, tienen razón. Porque desde cada sistema de referencia, ¿de acuerdo?, la velocidad que lleva la bicicleta es diferente. En el caso del pasajero, como se queda aquí con el barco, aunque el barco se vaya, la bicicleta se aleja de él a 18 km por hora, pero el pescador, para el pescador, la bicicleta se está moviendo a 4 metros por segundo si estuviese quieta, ¿vale? Porque estaría sobre el barco. Y además habría que sumarle la velocidad que lleva la bicicleta. Es decir, el pasajero sería un sistema de referencia que se está moviendo con velocidad constante y esa velocidad habría que sumársela a la velocidad que está midiendo el pescador. En conclusión, ambos tienen razón, puesto que el sistema de referencia es diferente. En este caso, hemos cogido dos sistemas de referencia, uno quieto, velocidad cero, el pescador está tranquilamente aquí en el acantilado, y otro que se está moviendo, que es el del pasajero, ¿de acuerdo? Que se está moviendo con velocidad constante de 4 metros por segundo, porque el pasajero se está moviendo con esa velocidad respecto al pescador. En definitiva, repito, no hay una solución verdadera, sino que los dos, evidentemente, tendrán razón al ser el planteamiento hecho por dos sistemas de referencia diferentes. Bueno, espero que por lo menos el concepto de velocidad, tanto velocidad media, velocidad instantánea, como sus aplicaciones, si considerar que son magnitudes vectoriales y cómo se aplican, os haya quedado más claro. Bueno, finalizamos el vídeo.